Ya, me había botado la conexión de internet. Entonces les decía que vamos a ver un poco del régimen económico en la Constitución, ¿ya? Eh, nuestra, el Estado. Disculpe, doctor, no se lo escucha bien. A ver, denme un minutito, por favor. Ya voy a cambiar de red Wi-Fi, ¿ya? Denme un minuto, por favor. Vamos a ver el régimen económico en el que está el Estado, ¿ya? Mm, listo. Vamos a ver también el Estado un poco el Estado neoliberal, ¿no? Que nos exige el SILOS. Estado neoliberal tiene diferencias con un estado de bienestar social, ¿ya? Listo. Actualmente casi la mayoría de países sudamericanos aplica lo que es un estado de bienestar. Apoya proyectos sociales, listo. No, no sé. Ahora, veamos, ¿ya? ¿Qué es la Constitución, no? Entonces, de repente ver el régimen económico del Estado, ¿no? Todo está en la Constitución, el régimen constitucional económico. ¿Ya? ¿Qué es una Constitución? ¿Ya? ¿Ya? Norma legal que declara los derechos más importantes de las personas. ¿Ya? La ley de leyes, ¿no? Ahí es más allá de la Constitución no hay nada, ¿no? No hay ninguna ley, decreto supremo, ordenanza, reglamento que vaya, que esté por encima de la Constitución. Organiza el poder del Estado señalando quiénes lo ejercen y cuáles son sus atribuciones, ¿no? Va a organizar el poder del Estado, ¿ya? Comúnmente, si no me equivoco, la estructura del Estado está en el capítulo 4 de la Constitución, ¿ya? La estructura del Estado, ¿ya? La norma legal suprema del Estado, correcto. Jerárquicamente es la norma superior a todas las demás normas, leyes y disposiciones, correcto, ¿no? Ahí tenemos la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Donde sitúa en lo más alto la Constitución y por debajo ya hay leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, disposiciones, resoluciones administrativas, etcétera. Se modifica mediante procedimiento especial. Eh, en el capítulo 6, 7, si no me equivoco, está como es el procedimiento para modificar artículos en la Constitución. Ya, capítulo 6, 7 de la Constitución está el procedimiento de modificaciones constitucionales. Listo. Siguiente, por favor, Lisandro. Ya. A ver, vamos a ver generalidades respecto a nuestra Constitución que ustedes ya nos han mencionado, ¿no? En las expos. A ver, entre el 23 y el 93 ha habido 12 constituciones. Sí, correcto. Tenemos 12 constituciones. 12 constituciones. Uno de los países con más constituciones en el mundo, creo que ocupamos número, el puesto 5 o 7, ya en el puesto de países con más constituciones. La primera constitución fue la del año 1823, ¿no? 2 años después de que San Martín proclamara la independencia, ¿no? Listo. Y esta constitución funda el Estado peruano en el 23, ¿ya? Miren, en 1821 se declara la independencia, pero en 1823 recién se funda el Estado peruano, ¿ya? Interesante dato, ¿ya? No nace el Estado en el 21, ¿no? Ya bueno, oficialmente, mediante normativa, nace en el 23,
¿ya? La Constitución de 1860 fue la de más larga existencia, ¿no? Tuvo una vigencia de 60 años, ¿no? De 1860 hasta 1920. La actual Constitución entró en vigencia en el 93, ¿ya? Tras de un autogolpe de Estado, ¿no? Del expresidente Fujimori, y sucedió a la del año 79. Ya les hago un breve comentario que alguna vez el doctor Renato Martínez, no sé si les habrá enseñado el doctor Renato Martínez, comúnmente su especialidad es recursos humanos, algunos cursos de marketing y, y, y todo lo que es tributación. Entonces, él hacía un comentario que está no correcto, ¿no? Me acuerdo. Esta constitución del 79, chicos, era muy actual, muy adelantada a su tiempo, es el término. Ya esta constitución del 79 podría aplicarse ya en el siglo, perdón, ahora en el contexto actual en el que estamos en el país, ¿ya? Era muy adelantada a su época, la del 79, ¿ya? Listo. Esta del 79 se dio, si no me equivoco, con Rodríguez Morales Bermúdez, ¿ya? En la Asamblea Constituyente del 79 también. Listo. ¿Ya? Muy adelantada a su época, era esta del 79. Ya a lo largo de estas constituciones podemos apreciar las diversas ideas predominantes sobre los derechos ciudadanos y la organización del Estado peruano en cada época de nuestra historia. ¿Ya? Listo, correcto, ¿no? De repente varios de los derechos que actualmente tiene nuestra Constitución del 93 difieren bastante de los del año 1823, ¿no? Se adecuaban también según el contexto, el siglo, varias de las demandas, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo la seguridad que en el año 1823 no habían varios de los recursos constitucionales, ¿no? Había data, había corpus, etc. Y ahora se han adecuado a estas últimas décadas, ¿no? Listo. Siguiente, por favor. Ya hay que entrar al régimen económico. Ya. Vamos, ya. Nuestra constitución está dividida entonces por títulos y dentro de los títulos los capítulos, ¿ya? Título 1 me habla de la persona, sociedad, del 2 del Estado-Nación, del 3 del régimen económico, del 4 de la estructura del Estado, el 5 garantías constitucionales, el 6 reforma de la Constitución. Siguiente, por favor. Título 6, ¿no? Cómo reformar partes de la Constitución. El título 1, ¿qué capítulos tiene? Derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? El capítulo 2 del título 1 también habla de los derechos sociales, derechos económicos de las personas. El capítulo 3, derechos políticos y deberes, la función pública, ¿no? Siguiente, por favor. En el título 2 del Estado y Nación, vemos capítulo 1, el Estado, Nación, Territorio, capítulo 2 de los tratados internacionales. Siguiente, por favor. Título 3 del régimen económico, principios generales, ¿ya? Ambiente, recursos naturales, la propiedad, régimen tributario, la moneda y la banca, el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas. Ya. Entonces, todo esto vamos a ver en el título 3, ya que lo vamos a ver ahorita. Siguiente, por favor. Ya. El título 4, que es la estructura del poder, perdón, la estructura del Estado, ¿no? Y veremos cómo está estructura el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo de Ministros, sistema electorales, la descentralización de las regiones, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Listo. La estructura principal de los poderes del Estado, ¿ya? Y las principales instituciones. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Listo, nuestro último preámbulo ya para entrar al régimen económico, ¿ya? Al Estado peruano. El Estado peruano va a ser ese cuerpo político de una nación, ¿ya? Cuerpo político de una nación
Es decir, es la nación jurídicamente organizada. Sí, ¿no? Era uno de los tantos conceptos que habíamos deslumbrado hace un par de semanas, ¿no? El Estado aparece como la institución más elevada del orden social de la trilogía evolutiva, ¿no? Familia, sociedad y Estado, ¿no? Empezamos con el núcleo familiar, luego con la convivencia social, formamos la sociedad y luego con el Estado, ¿no? Una convivencia social en armonía, instituciones jurídicas, ¿no? Estado. Entonces, es la institución más elevada de la trilogía del orden social. Las personas, las personas en sus interrelaciones dentro de la sociedad creen necesario organizarse en base a un cuerpo jurídico de leyes, determinan a los gobernantes y trabajan por el progreso y desarrollo del territorio que ocupan. Ya, en conclusión, el Estado es la nación que política y jurídicamente ocupa y se ha organizado sobre un territorio nacional y sobre el cual ejerce soberanía, ¿no? Son varios los conceptos que hemos visto, que ahora estamos recordando, ¿no? Listo. Siguiente, por favor, Lisandro. Y ahora sí, régimen económico. Ya. Listo. ¿Cuáles son los cuatro principales pilares ahora en este régimen económico? Ya. Vamos a tener la propiedad, el ordenamiento de la economía pública y privada, el comportamiento de los agentes económicos en el mercado, la estructuración de la empresa, ¿no? Vamos a ver que el Estado respeta la propiedad, sí, sí la respeta, ¿no? El régimen de la propiedad como un patrimonio, ¿no? Como un activo, pero también hay excepciones, ¿ya? El ordenamiento de la economía pública y privada, ¿no? Vamos a ver si el Estado se mete o no se mete en el mercado privado, o cuándo se mete, ¿no? ¿Qué secciones hay? El comportamiento de los agentes económicos en el mercado. Permite el monopolio, oligopolio, oligopolios, ¿no? O no los permite, cuándo están permitidos, ¿ya? ¿Qué más? La estructuración de las empresas, ¿no? Hay libertad para contratar, no hay libertad de creación de empresas, hay variedades en la creación de empresas, persona natural, jurídica, entre las jurídicas tenemos sociedad anónima, sociedad cerrada, empresa individual de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad ilimitada, eh, sociedades de responsabilidad limitada, comanditas, etcétera, ¿no? Listo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora sí, título 3, ¿ya? Del régimen económico. ¿Ya? Ahora, en este título 3 del régimen económico, estemos atentos, chicos, porque sí o sí voy a preguntar. Ya, así es que estén atentos, vamos a leer despacio, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Listo. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las tareas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Ya? Iniciativa privada, me dice. Entonces me está diciendo que hay libertad de empresa, ¿no? Se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación. ¿Ya? El 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. ¿Ya? Listo. ¿Cómo garantiza la libertad de trabajo? ¿Cómo la garantiza, chicos? La garantiza creando decretos legislativos, ¿no? Donde fomenta a través de estos la corporación formal de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el sector público el régimen 276, ¿no? Que es la ley de la carrera administrativa, tenemos el 728, que es la regulatoria para la regulación de contratos en el sector privado, tenemos el 1057, que es los contratos administrativos de servicio, también denominados CAS, y tenemos el último, que es el último marco de servir, ¿no? De la modernización de la gestión pública, pero basados en las meritocracias. ¿Listo? Ya. Ya. Listo. Libertad de trabajo y la libertad de empresa. Ya bueno, hay figuras jurídicas para formar una empresa, ¿no? Asociado, solo, con responsabilidad limitada, ilimitada, etc.
¿Qué más? El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, salud, seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren desigualdades. Ya, promueve las pequeñas empresas en sus modalidades. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. ¿No? Listo. Empresas públicas, empresas privadas, tipos de sociedades anónimas, cerradas, pequeñas, empresas, grandes empresas, ¿no? Distinto pluralismo económico, todas coexisten entre sí. Sí, listo. Ya, siguiente, por favor. El Estado reconoce el pluralismo económico, ¿no? La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad, de empresas, solo se autoriza por ley expresa que el Estado realice subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, de actividad empresarial pública o no pública. Ya, ¿qué será una actividad de subsidio, chicos? ¿Qué es el subsidio? Ya, ¿qué es la actividad subsidiaria del Estado, chicos? ¿Qué han buscado ya? ¿Cuándo se da? ¿Qué situación? ¿Se ha dado ahora último o no? ¿Por qué no intervienen? Ya es que la última semana antes de, ya para la PC y para evaluación continua, sería bueno que tengan puntos, sabiendo que la evaluación continua vale más que el examen. Profesor,
Un subsidio puede ser Reactiva Perú que nos ha brindado el Estado a bueno, a los empresarios. Dale, chicos, ya, bueno, tomaré en cuenta con eso. Ya, ya. Subsidiariamente, actividad empresarial. El Estado no realiza actividad empresarial. Eso ya pero dice que el Estado puede realizar actividad subsidiaria, puede intervenir en la economía de mercado, en el sector privado. Actividad empresarial, ocupación, necesidad, el Estado puede hacer empresa. ¿Ya? Entonces, el Estado ha entrado, ha regulado el mercado, regulando los impuestos selectivos al consumo. Intervino con un decreto supremo del presidente, ¿no? Intervino. Listo. Por razones directas, indirectas, de alto interés público, de conveniencia nacional. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal. El Estado facilita, vigila la libre competencia, limita la posición dominante. Todo está en la ley de concertación para autorizar y establecer monopolios. La prensa, radio y televisión y demás medios de expresión, comunicación, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la expresión de comunicación, de exclusividad ni de directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. No. Entonces te dice que los medios de comunicación pueden tener monopolio exclusivo una sola persona, ya un solo grupo económico. Que tampoco el Estado te dice cuánto porcentaje, hasta cuántos medios está considerado calidad del grupo económico. Ese grupo el comercio es el que tiene todo periodístico, la mayoría de canales, gestión, televisión, eh, hay una radio que toca full canciones de los 80, 70, los que la
Profesor, disculpe, se le escucha entrecortado. Ya. Ver, dame un segundo. Voy a mejorar ya la conexión un segundito. Uno por los principales, la gestión también es suyo. Ya. En, en, en televisión, ¿no? Es dueño de América. Ya. Creo que también es dueño del Grupo ATV. Ya. Y creo que también de Canal N. Es Canal N. A ver, en radio es dueño de Estudio, es dueño de RPP, es dueño de Ritmo Romántica, es dueño de esa, no me acuerdo de esa emisora que toca música de los 80, también de Ritmo Romántica, esa música, también hay otra emisora que toca full música de los 80, de Lonchecito, no me acuerdo. Ya, es de RPP, Romántica, y bueno, un par de radios más, ya que se me está yendo seguramente. Ya, entonces, por ejemplo, el Estado no se menciona es, cuánto debería ser el porcentaje máximo, ¿no? Que deberías acaparar, ¿no? No de telecomunicación. ¿Listo? Te pone un vacío, ¿no? Y como son grupos de poder, este grupo de comercio los tiene la familia. ¿Qué familia maneja el comercio? ¿Alguien sabe? La familia Miro Quesada. ¿Ya? Tiene gran poder de influencia política, entonces seguramente retrasan posibles leyes para establecer un monto tope al acaparamiento de la telecomunicación, ¿no? Listo. Los Miro Quesada y el grupo del comercio. Ya. Más. No hay ninguna ley ni concertación pueden autorizarse, ¿ya? Ni establecer monopolios. Ahora, ¿quién es el encargado de esto de las concertaciones y de copia? Ya, la concertación de precios, a las colusiones empresariales, ¿ya? Fin de copia. ¿Qué más? La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Entonces hay libertad de contratación en el país y los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones. Ya. Los conflictos derivados de la relación contractual solo pueden ser solucionados vía arbitral o vía judicial. El Estado establece la garantía y otorga seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin la protección que se requiere. Ya. Entonces la libertad contractual me dice que puede haber de repente disyuntivas en el contrato, ya en la relación contractual, y se puede solucionar judicialmente en el arbitraje. Vía judicial es la vía de la justicia pública y el arbitraje es la justicia privada. Ya cuando uno paga a los árbitros, cada una de las partes pone un árbitro y entre las dos partes colocan al tercer árbitro. Entonces se le paga un monto fuerte a estos árbitros para que den un laudo. Este laudo es una sentencia judicial, se vuelve una sentencia judicial. ¿Listo? Ya. Se vuelve una sentencia. Ya, el arbitraje a comparación de la vía judicial es mucho más rápido. Ya, se resuelve en días. Ya una controversia con el Poder Judicial pueden ser años. Y bueno, esa es la ventaja. La desventaja es que es caro. Se pagan montos un poco fuertes, ¿no? A comparación de la justicia en el Poder Judicial. Listo. Siguiente, por favor. La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Entonces, el empresario extranjero y peruano están sujetos a las mismas leyes. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Se sujetan a las leyes peruanas, ¿no? A la Ley General de Sociedades. ¿Ya? La producción de bienes, servicios, el comercio exterior son libres, siempre y cuando sean ilícitos, ¿no? Si el otro país o país adopta medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de adoptar medidas análogas. Ya, voy a poner un ejemplo de eso.
En todo contrato del Estado y las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de estos a las leyes peruanas, ¿no? Y su renuncia a cualquier reclamación diplomática. Ya dos ejemplos ahí. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. Ya. El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter a las controversias derivadas a la relación contractual de actividades constituidos en virtud de tratados en vigor. Ya pueden ir los estados de repente a La Haya, ¿no? Se acordarán que en el año 2012, 2013, ¿no? En el gobierno de Humala se dio el veredicto de La Haya, donde ponía fin a una controversia limítrofe en las fronteras de Perú y Chile, ¿no? Donde le daban, le dieron sentencia favorable a Perú, ¿no? El tribunal de La Haya, un tribunal internacional. Ya pueden también someterse a arbitraje nacional o internacional en forma que lo disponga la ley. Ya, arbitraje nacional, ya les expliqué, ¿no? ¿Qué es el arbitraje nacional? Internacional, eso ya es lo mismo que les he dicho de arbitraje, pero esto se hace en la ADI, que es la Asociación de Arbitraje Internacional. ¿Ya? Listo. Ya, les iba a poner el primer ejemplo, ¿no? Si un país adopta medidas discriminatorias, proteccionistas en el comercio internacional, ¿no? Supongamos que Colombia viene a Perú y quiere vender polos, algodón, etcétera. ¿Ya? Pero en Perú también tenemos pues el mejor algodón, tenemos la marra, ¿no? Que es el motor de la economía industrial en lo textil. Entonces, supongamos que un polo promedio está a 20 soles, ¿ya? Las características con las que quiere entrar Colombia. Colombia, para entrar de repente a romper el mercado peruano, dice, mi polo no va a estar 20 soles, ¿no? Mi polo va a estar 10 soles. Y sí o sí con eso me van a comprar los peruanos, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como una medida dumping, ¿ya? Dumping. Entonces, con eso viene una economía externa a, a poner turbulencias, podría decirse, o de repente alterar la economía nacional, ¿ya? Entonces, el país local puede reaccionar con medidas antidumping, se llaman ya antidumping. Por ejemplo, ¿no? Allá Colombia, quieres vender a 10 soles tu polo y en mi mercado nacional está 20, está bien. Entonces te voy a subir aranceles aduaneros para que sí o sí vendas a 20 soles el polo, ¿ya? O así lo quieres vender a 10 soles, te voy a poner tantos aranceles aduaneros que vas a tener que pagarle a la SUNAT, a aduanas, bastantes millones porque puedan entrar tus polos. ¿Vas a sacrificar millones para vender a 10 soles? No, entonces vas a tener que sí o sí subir el precio. Y a veces puede ser una salida, otra salida puede ser, ya, entonces tú vas a entrar con tus polos a venderlos a 10 soles, entonces yo meteré café peruano a Colombia a un precio mucho más barato, ¿no? Entonces es una con otra, ¿ya? Listo, la segunda era, en todo contrato el Estado y las personas de derecho público con extranjeros están sometidos a las leyes y no hay renuncia a toda la reclamación diplomática. ¿Ya? Entonces un venezolano comete delitos y se somete a la jurisdicción peruana, ¿no? A las leyes penales, civiles peruanas. ¿Ya? Listo. Entonces supongamos que viene un venezolano y mata a toda la casa. Ya los acribilla, ¿no? Viene con su ametralladora y los mata. ¿Ya? Listo. Entonces los mata a todos ustedes menos a mí. ¿Ya? Entonces él no puede decirles, ir a su embajada y decir, quiero asilo político porque en Perú me están persiguiendo mm, por persecución política, ¿no? Él cometió un determinado delito y tiene que ir a someterse a las leyes peruanas, ¿no? No puede pedir actos de diplomacia, ¿ya? Listo. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera, ¿sí? El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, ¿sí? Tenemos Inticopi, ¿no? Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre bienes, servicios que se encuentran en su disposición en el mercado y vela por el particular, por la salud y la seguridad pública, ¿no? Si no me equivoco, en el año 2012, 13, no, miento, 2010 fue. 2010 se dio la ley antichatarra, ¿no? Para que el peruano cambie sus hábitos alimenticios. Ya en el 2016, 15, ya se empiezan a colocar los octógonos en varios productos, ¿no? Ustedes ven una gaseosa, tiene octógonos, ¿no? De dulce, ven un producto X de alto en sodio,
y alto en grasas, etcétera. Y entonces el Estado no defiende, sino informa al consumidor, al usuario, de la información de los bienes, servicios, en salud, seguridad de la población, etcétera. ¿Ya? Siguiente, por favor. Es aplicable porque al final ellos no tributan. Ya, tú eres una influencer, yo qué sé, facturas $10,000. Ya, YouTube te da un cheque de $10,000, te lo da limpio. Vendrá de Estados Unidos el cheque, llega limpio. Ya, tienes $10,000 brutos. Pero si de repente a otra persona, yo qué sé, te gira del exterior $10,000, tiene que pagar tributos, etcétera. De repente ustedes, que algunos serán comerciantes, seguramente la mayoría pagará 20 soles a la SUNAT, no están en el RUS mensualmente. O de repente las grandes empresas que están en el REC, en el régimen especial general, claro, en el REC y en en el REC, en el régimen especial, pagan el 1,5, el 3% de sus ingresos mensuales brutos. ¿Ya? Listo. Ellos sí pagan. Entonces, una persona que por tener contratos de publicidad no paga, porque es influencer, sube a sus redes sociales, hasta una persona que de repente sale en televisión con afiche, ¿cómo se llama? Con, bueno, propaganda publicitaria, paga impuestos, ¿ya? Creo que el jugador Advíncula estaba saliendo bastante en televisión, ¿no? Con Claro y con otras, creo, empresas. Él paga impuestos, ¿no? Porque Claro le pagará, pues, ¿cuánto? $10,000 por publicidad, ¿no? Pero él de esos 10,000 tiene que pagar impuesto a la renta, ¿no? En cambio, los influencers por subir historias, en subir Instagram, un TikTok poniendo yo que sé una gaseosa X, les pagaban limpio. Entonces también deben tributar. Es más, también falta regular el caso de los servicios streaming, ¿no? Netflix, Disney, HBO, entre otros servicios streaming, creo que todavía no están pagando impuestos. Se la llevan fácil, ya se la llevan gratis. Ya también otros aplicativos, ¿no? Por ejemplo, los servicios de InDrive y otros aplicativos también no pagan impuestos en el país. Ya, todavía falta regular eso. Mientras que en otros países sí pagan impuestos estos servicios de streaming, InDrive, etcétera. Ya, es más, creo que el pago más alto a estos influencers, youtubers, es en España. En España, si no me equivoco, el impuesto que les cobraban creo que es del 40-45%, mientras que en Perú creo que va a ser un promedio de 30%. ¿Ya? El más alto es en España, ¿ya? El impuesto a estos, entre comillas, influencers, streamers. ¿Ya? Del capítulo 2, del ambiente y los recursos naturales. ¿Ya? Artículo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonios de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley se fijan condiciones de su utilización, su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. El Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. El Estado está obligado a la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales y protegidas. Promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Creo que los primeros dos artículos están claros. En el de la conservación de la diversidad biológica, creo que vamos a poner los ejemplos que a veces en tiempos de Semana Santa, en Veda, se ponen varios productos hidrobiológicos en Veda, ¿no? Por ejemplo, el camarón a veces ¿cómo se llama? Hay época de veda, ¿no? Donde no se puede consumir camarón. Pero ¿cuál es la palabra técnica? No es recolección de camarón, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa hay un tipo de, ¿cómo se llama? De molusco que es parecido al choro, ya, las almejas, que están siempre en veda.
También hay un cangrejo que es el cangrejo pecho, pelo en pecho, o pecho peludo, no me acuerdo cómo es, que ese sí o sí entra en veda, ¿ya? Entonces así el Estado cuida la diversidad biológica. ¿Listo? Ya. Diversidad biológica, si es naturales. Ya. El Estado promueve el desarrollo de la Amazonía y una legislación adecuada. No creo que en este ejemplo, en este caso, el Estado está fallando, ¿no? Vemos que en la Amazonía hay bastante minería ilegal, ¿no? Que está destrozando el ambiente, contamina los ríos, y siempre la minería jala este bicho que es la prostitución, el proxenetismo, ¿no? Es un daño a la Amazonía. Ya. Creo que está sencilla esta diapo. Siguiente. Capítulo 3 de la propiedad. El derecho de la propiedad es inviolable, sí, correcto. El Estado reconoce el derecho a la propiedad, no hay excepciones. Ya nadie puede violar tu propiedad, salvo un mandato judicial o salvo un caso de delito en flagrancia. El Estado garantiza el derecho a la propiedad, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie se le puede privar de sus derechos, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Se declara por ley el previo pago en efectivo de indemnización justiciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio, y hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Listo. Ya. ¿Qué es la expropiación, chicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Han escuchado alguna vez de la expropiación? Profesor, Adelante, Alex. cuando el Estado forzosamente le quita propiedad a una persona natural, a una propiedad privada, como por ejemplo en Arequipa, creo que en la campaña del presidente se escuchaba que iban a expropiar algunas casonas que son parte del centro histórico. Ya. ¿Alguien más, aparte de Alex? ¿Alguien más? Ya. Entonces, la expropiación lo que prima es el bien público, el bien común. ¿Ya? Entonces, la expropiación, como dice el artículo 70, el Estado va a predominar el bien común, el bien general. ¿Ya? Supongamos que yo, Estado, voy a hacer un megapuente y la casa de Alex, supongamos la casa de Alex, está interfiriendo. ¿Ya? Justamente en la desembocadura de los vehículos, o de repente en la salida de los vehículos, pero su casa se interpone. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le dice, ¿sabes qué, Alex? Voy a expropiarte. ¿Sabes qué, Alex? Voy a expropiarte tu casa. ¿Ya?
voy a expropiarte. Tu casa me interrumpe. Y yo dirá, pero no, pues es mi casa. Y el Estado le expropia a través de una ley en el Congreso. Solo te pueden expropiar mediante una ley. ¿Quién la autoriza? El Congreso. ¿Ya? Listo. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Le paga un precio a Alex, ¿no? Para una tasación, pero el último autovalor, y le pagará. Alex dirá, no, mi casa vale 1 millón. Ya, el Estado tasará y le dará 50.000 soles. ¿Ya? Y sí o sí se lo tienes que dar al Estado tu casa. ¿Ya? O tu terreno, etcétera. Ahora esto no exonera a que Alex después haga un proceso judicial y le diga ante un juez, mi casa no vale 50.000, mi casa vale 1 millón, y el juez determinará si es que el Estado paga más o menos. Pero si te la quitan, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? Listo. Ya. Artículo 71. En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que en caso alguno puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, entre los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, agua, combustibles, fuentes de energía, directa ni indirectamente, individual o en sociedad, ¿no? En la empresa con otros peruanos, se dice. Bajo pena de perder el beneficio del Estado, el derecho así adquirido. ¿Ya? Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarado por decreto supremo. Ya, entonces extranjeros no tienen que tener nada dentro de las 50, de los primeros, perdón, de las 50 kilómetros en las fronteras. Nada, nada de nada. Prohibido cualquier adquisición para extranjeros, ¿ya? Entendiéndose esto de repente quizás como espionaje internacional, etcétera, ¿no? Listo. ¿Qué más? La ley puede, solo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones. ¿Ya? Restricción y prohibición. Específicas para la adquisición, posesión, explotación, transferencia de determinados bienes. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, ¿no? Y ahí nos está hablando de la concesión, ¿no? Para que un privado pueda suministrar un servicio público, porque el Estado a veces no puede hacerlo. ¿Ya? Listo. Siguiente. ¿Ya? Del régimen tributario y presupuestario. ¿Ya? Tributos y presupuestos del Estado. Los tributos se crean, modifican o derogan, ya por ley, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, ya. Listo, los aranceles y tasas son la sección, los cuales se regulan por decreto supremo, ya. Listo, eso lo ve el Ejecutivo, dice. Los gobiernos regionales, locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Y entonces, lo que es para la SUNAT lo hace a través del legislativo o ejecutivo. Los tributos que ve los gobiernos distritales, provinciales, lo arreglan en casa, ¿no? Según su jurisdicción. ¿Ya? El Estado debe respetar los principios tributarios, ¿no? Reserva de ley, igualdad, respeto a los derechos fundamentales de la persona. Listo. Ningún tributo es carácter confiscatorio, las leyes de presupuesto. Ya, las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Ya? Listo. Supongamos que me dice tributos de periodicidad anual. ¿Ya?
¿Qué tributos hay anuales? El impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es anual, se paga en marzo de cada año, ¿ya? Entonces, si yo varío el porcentaje del impuesto a la renta, yo tendré que pagar, este será efecto al otro año, ¿ya? Listo. Por ejemplo, si yo modifico el IGB, que es un impuesto de pago diario, todos los días pagamos IGB, entonces este dará efecto al día siguiente, una vez publicado en el peruano, ¿no? Pero si es un impuesto anual, recién al año siguiente, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Bien. El Estado garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo a la Constitución. Las operaciones de endeudamiento interno y externo se aprueban conforme a ley. Los municipios celebran operaciones de crédito a cargo de sus recursos y bienes propios. Ya. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan por contrata, licitación pública, la adquisición, enajenación de bienes, la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto, se hace por concurso público. ¿Ya? Listo. Entonces, para ganar una licitación en el Estado es por licitación pública o por contrata. ¿Ya? Por contrata. Adjudicación directa. ¿Ya? O de repente mano de obra del propio Estado, es la contrata. ¿Ya? Administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a criterios de eficiencia, necesidades sociales básicas, de descentralización y corresponden a las respectivas circunscripciones conforme a ley. Recibir una participación adecuada total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de cada. Ya. Entonces el gobierno asigna presupuesto a cada una de las regiones y estas regiones pueden ejecutar obras, bueno, a nivel de la región, o las regiones con el dinero que reciben del Estado pueden también repartir el dinero también a sus provincias, ¿ya? Reparte el dinero, ¿ya? Listo, siguiente. El presidente de la República envía al Congreso un proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo de 30 días, perdón, dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. ¿Ya? Listo. Entonces, el presidente envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto anual de todas las entidades públicas. ¿Ya? En la misma fecha envía también proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestario debe estar efectivamente equilibrado. Los préstamos procedentes del BCR, del Banco de la Nación, no se contabilizan como ingreso fiscal. Ya. Ya, listo. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneración requieren un informe del MEP, ¿ya? Solo por ley expresa, aprobada por 2/3 de los congresistas, pueden establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos que sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto. El año anterior, los avances de la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. Entonces, el ministro del MEP sustenta ante el Congreso. ¿Ya? Comúnmente esto lo hacen fines de noviembre, inicios de diciembre, todo el presupuesto anual, para que el Congreso al final
apruebe la salida o no apruebe la salida del otro año, ¿ya? Del presupuesto estatal, ¿ya? Porque, listo, esto se aprueba, ya saben, lo que es tributos y presupuesto al año siguiente, ¿ya? Por eso es que las hacen fines de noviembre, inicios de diciembre. Listo. Ya. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Sustentan sus pliegos correspondientes, ¿ya? Listo. Si el autógrafo de la ley del presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. Ya, listo. Siguiente, por favor. Listo, la Contraloría General es una entidad descentralizada de derecho público, ¿ya? Tiene autonomía, es el órgano superior, perdón, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, las operaciones de deuda pública y los actos de instituciones sujetas a control. El Contralor es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. Ya. Entonces, ¿quién es la entidad que controla las entidades públicas en el gasto y en la eficiencia del gasto? La Contraloría. En cada institución pública hay una pequeña entidad descentralizada llamada OSIS, ya, órgano de control institucional. ¿Listo? Ok, a ver, ya. Ya, entonces se quedan 7 años en los contralores. Ya. Siguiente, por favor. Ya, de la moneda y la banca, ¿no? La ley determina el sistema monetario de la República, la emisión de billetes y monedas es facultad del Estado. La ejerce por intermedio del BCR. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces todo lo monetario en el país, emisión de billetes, etcétera, lo ve el BCR. ¿Ya? Listo. Distinto es que yo les diga políticas económicas, que eso lo ve el MEP. El Banco Central es la persona jurídica de derecho público. ¿Ya? La finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria y otra es la estabilidad económica, que eso lo ve el MEP. ¿Ya? Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales y las demás funciones que señala su ley. El banco informa al país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Ya. Ya. El banco puede efectuar operaciones, celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios. Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios supere el límite establecido por el presupuesto del sector público. Si pasa entonces el límite señalado por el presupuesto del sector público, dará cuenta al Congreso, ¿no? Será citado en el Congreso y explicar por qué es que se necesita tal préstamo. Ya, listo. Siguiente, por favor. Ya. Veamos un poquito de esto del estado neoliberal, ¿no? Que es pasar de un estado de bienestar a un estado neoliberal. Ya, siguiente. Ya, estado de bienestar. ¿Ya? Las desigualdades originadas por el estado liberal, con su estandarte político de los derechos humanos, ¿ya? Y la democracia presenta la necesidad de surgimiento de un estado que atienda o disminuya el carácter precario de millones de personas que, alejadas de los medios de producción, se encontraban imposibilitados para competir libremente contra la burguesía. A razón de esto nace el estado de bienestar, ¿no?
el cual busca humanizar a la sociedad e incluir a los marginados, excluidos de la vida activa de la sociedad, con un carácter netamente asistencialista o paternalista, ¿no? Como les comentaba, era que el Estado, a través de programas sociales, proyectos sociales, programas de ayuda, alimentos, salud, les dio un soporte a estas personas, ¿ya? A través de un estado de bienestar. Listo. Siguiente, por favor. Estado neoliberal. La crisis financiera de los estados benefactores que se aunan al miedo de los grandes capitalistas, ¿ya?, de establecerse un tipo de estado con carácter social, determinó la desaparición de este, ¿ya? Para dar paso a un estado neoliberal que pugna por una disminución de la participación del Estado en áreas sociales, ¿ya?, de ayuda social, que ahora estaría prácticamente manejada por las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces busca que un Estado se vuelva un Estado empresario, que deje de repente el contexto de ayuda social a sus ciudadanos y enfocarse más en actividades ejecutivas, ¿ya?, convirtiendo el carácter social de un Estado como una fuente de lucro y negocio de una pequeña oligarquía, ¿ya?, en detrimento del grueso de la población, que se convertiría en grupos excluidos de su misma sociedad. Ya, siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ya. Vamos a ver entonces ítems en este estado neoliberal. ¿Ya? Derechos sociales de los excluidos, situación que el Estado no puede olvidar. ¿Ya? Entonces los excluidos crecen considerablemente en los estados-nación, ¿no? Gente que de repente necesita ayuda social, está en un contexto social negativo, económico negativo y necesita un apoyo de un programa social, ¿no? Entonces los excluidos crecen en los estados-nación, esa brecha entre los poseídos y desposeídos existe desde la creación de la propiedad privada, ¿no? Es aquí donde el Estado debe intervenir para introducir a estas personas a ser parte de la comunidad, ¿no? Traducción, fomentar el empleo, la inversión, para que sigan gozando los derechos y obligaciones que la comunidad le otorga, ¿ya? Entonces, este es uno de los ítems que busca romper un Estado neoliberal. Pobreza concebida como algo más que una renta suficiente, ¿ya? La pobreza debe verse como la privación de capacidades básicas y no solo como una renta baja. La pobreza en una comunidad debe solucionarse más allá del aspecto económico, sino que debe darte servicios y ayudar a subirle el sueldo, ¿no? Subir la RNB, ¿no?, la remuneración mínima vital, sino brindarle, coberturarla con servicios públicos básicos. Asistencia social dentro del estado de bienestar. El estado de bienestar pugnaba por una cierta matriz de universalidad, ¿no? Y por ende buscar la igualdad entre los miembros de la sociedad, entre los grandes empresarios y comerciantes, y los que fueron relegados por las fuerzas del mercado. Ya, listo. Siguiente. Derechos sociales de los excluidos, situación que el Estado no puede olvidar. Vaya, eso ya hemos visto. Estado de bienestar, modelo ideal de asistencia social. ¿Ya? El estado de bienestar pugnaría por la universalización de la política social sin focalización.
digamos, sin centralización, sin estudios previos sobre qué tipo de población debería ser beneficiada por ella, sino que todo miembro de la sociedad, por el solo hecho de haber nacido, debe ser beneficiado por políticas sociales de un Estado que pugnaba por el bienestar social de su población. ¿Ya? Listo. Entonces, en el estado de bienestar debe existir una universalización de políticas sociales desde el nacimiento. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Modelo real de asistencia social. ¿Ya? El estado de bienestar presenta dos visiones asimétricas, ¿no? La primera, el modelo es que consiste en pugnar por el aspecto humano, el de humanizar a la sociedad con la finalidad de ayudar a los más desprotegidos para incluirlos en la vida social de la comunidad. Y por el otro lado, se vislumbra, por otro lado estaba el modelo real, ¿no? Donde se vislumbra este tipo de Estado como una derivación del Estado capitalista. ¿Ya? Ya. Ahora en Latinoamérica, a diferencia de Europa, en donde el estado de bienestar busca el beneficio, ¿no? En donde el estado de bienestar busca el beneficio a la clase baja, en Latinoamérica se buscaba la protección de los medios de producción de los inversores y capitalistas estadounidenses, al igual que el europeo, al igual que el del europeo de latinoamericano. ¿Ya? Se esperaba beneficio a la clase excluida, pero resultó menos eficiente. ¿Ya? Entonces, en Latinoamérica hay unas políticas, ¿no?, de proteger de repente un poco la inversión extranjera, porque la inversión extranjera dinamiza la economía, ¿no?, local, sube puntos en el PBI, antes a veces de proteger al propio conciudadano, ¿no? Piensas que en países como en Europa, ¿ya?, se busca que las políticas, se orienta más del Estado en políticas sociales, ¿no?, de apoyo a los más necesitados. De repente habrán escuchado que en algunos países de Europa, como en Alemania, al igual que en Estados Unidos, al desempleado le pagan, no le paga una remuneración, ¿no?, hasta que encuentre trabajo. Mientras que en Perú, pues yo creo que jamás pasaría eso, ¿no? Todo el mundo buscaría ser desempleado. ¿Listo? Ya. Listo. Ya, voy a subir el fin de semana, ya les pasaré la voz. Voy a subir en el día, mañana, pasado mañana, para ya continuar con unas exposiciones para la evaluación continua de evaluación continua 2. Y el siguiente martes yo voy a avanzar un tema más, y luego continuamos con ustedes y ahí ya estaríamos listos para nuestra evaluación de la subsiguiente semana. Sí o sí es evaluación, creo, la subsiguiente, ¿no? Ya, entonces estaremos bien con el sílabus y bien con las evaluaciones continuas, estaremos ok en todo. Listo. ¿Alguna duda? De repente ya para cerrar hoy.